y quiero manifestarles que en efecto, tal como ustedes lo mencionan, es importante tomar en cuenta que el Ministerio Público en estos momentos está haciendo todas las requisas que estime convenientes y tomando las declaraciones también de todos los funcionarios y exfuncionarios de Inves que estime necesarios para poder establecer en su estrategia de investigación todos los elementos necesarios para poder crear requerimientos fiscales fuertes, robustos y que puedan al final del camino imputar los delitos en que habrán incurrido no solo el exdirector de Inves, sino otros empleados y funcionarios que estime el Ministerio Público conveniente en todo el proceso de compras de emergencia que se desarrollaron en el producto de la emergencia sanitaria a partir del 15 de marzo incluso en adelante, en el cual está involucrado no solo el tema de hospitales móviles, sino también el tema de compra de insumos de bioseguridad, así también como otros ilícitos que se pudieron haber desarrollado en el mismo, como haber procedido a realizar las compras sin la autorización del Consejo Directivo de Inves y además de eso también tomar dineros que estaban destinados a otros encargos bajo un fideicomiso de carreteras, por ejemplo, sin la autorización legal correspondiente para hacer uso del mismo, lo cual también configurarían delitos de forma muy singular y en el cual el Ministerio Público está creando la estrategia de investigación y en el cual por eso se ha mencionado de que la investigación no se agota con el informe que entregó el Tribunal Superior de Cuentas, que no señalaba tampoco ninguna imputación a ningún funcionario empleado, ni tampoco señalaba qué tipos penales podía haber incurrido. Eso por que en algunos precedentes ya se ha establecido que los órganos jurisdiccionales necesitan que conozca previamente el Tribunal Superior de Cuentas. En algunos fallos se ha indicado eso, producto de una reforma que hicieron a la ley, pero recordemos y a la población en general es importante recordarle que ya hay una acción de inconstitucionalidad incoada por el Ministerio Público donde solicita la inconstitucionalidad de esa ley, es producto de que el Ministerio Público es autónomo y en la única determinación constitucional que puede hacer el Tribunal Superior de Cuentas es cuando hay enriquecimiento ilícito. Esa determinación de responsabilidad penal sí la tiene, es acción privativa del Tribunal Superior de Cuentas para que el Ministerio Público pueda proceder. En los otros delitos, el Ministerio Público tiene carta abierta porque el derecho penal es autónomo, no necesita de un paso previo constitucionalmente en Honduras, sino que únicamente cuando un empleado, un funcionario o cualquier persona linda en el derecho penal, es decir, traspasa esa frontera y entra a caminar en una conducta que está en el derecho penal regulada como delito, se configura como tal y tiene la libertad el Ministerio Público, como se regula en la Constitución, de presentar los requerimientos fiscales correspondientes una vez que haya investigado y tiene fundamento fuerte para poder presentarlo, como sucede en este caso, en el cual podemos indicar un delito que se ha configurado a todas luces muy claro, que es el delito de abuso de autoridad, por ejemplo, en el cual el exdirector de Inves ha mencionado que efectivamente, y lo ha dicho de forma pública, que él no solicitó permiso a la Junta Directiva de Inves, al Comité Directivo. Por lo tanto, ahí hay una forma expresa y acto notorio en el cual se configura uno de los delitos de abuso de autoridad que ahora en el nuevo Código Penal se regula nada más con una pena de inhabilitación absoluta, es decir, si es hallado culpable, no podría volver a ejercer cargos públicos esta persona. Abogado Madrid, ustedes como sociedad civil y el pueblo en general, ¿cuánto tiempo deberíamos de esperar para que el Ministerio Público presente los requerimientos fiscales correspondientes en este caso, debido a que en las últimas semanas no ha habido al parecer contundencia con el actuar del Ministerio Público? Vea, hoy en la mañana un guardia de seguridad no permitía que ingresasen los miembros de la ATIC a las instalaciones de Inves H. Esto para muchos sectores les da pues una preocupación enorme de que se puedan extraviar documentos, quemar documentos o manipular los mismos para beneficio de los involucrados. Sí, en efecto. Creo que el Ministerio Público en su estrategia de investigación para poder presentar esos requerimientos fiscales fuertes, creo que ya tiene dibujada una forma en la cual había requisado ya en una forma preliminar documentos
importantes, tanto en Invest H como en la casa de la mamá del exdirector de Invest H, en lo cual había tenido algunos documentos ya bastante fuertes, y además de eso también había procedido a tomar declaración ya a varios empleados y funcionarios de Invest, y aún faltan aún más empleados y funcionarios para poder tener una claridad en todas las actividades que se desarrollaron. Ahora, algo importante es que el Ministerio Público hay actos que son notorios, como lo mencionaba anteriormente, y en lo cual ellos si tendrán una estrategia de investigación en el cual pensarán presentar todo el requerimiento fiscal completo con todos los delitos que se le podrán imputar, pero también ellos pueden optar por una estrategia de investigación distinta, de ir imputando los delitos poco a poco y persona a persona, en lo cual también eso permitiría que estas personas a las cuales el Ministerio Público le imputa delitos en particular pudiese ya presentar requerimientos fiscales y ponerlos a la orden de la autoridad competente, a efecto de que estas personas no puedan ni destruir elementos de prueba, ni estando también en libertad, porque la estrategia del Ministerio Público será pedir prisión preventiva, porque estando en libertad pueden destruir elementos de investigación, estando en libertad pueden ocultar cualquier investigación o ponerse en contacto con otras personas también que van a ser imputadas por el Ministerio Público, y también puede haber en determinado momento algún tipo de preocupación por el Ministerio Público porque estas personas puedan tratar de fugarse y no estar presentes al momento de que se realice la imputación de todos los tipos penales. Al final, no conocemos la estrategia del Ministerio Público, pero puede optar por esos dos caminos. Está esperando tener todos los elementos correspondientes, y por eso veíamos que hoy estaba llegando nuevamente a las oficinas de Invest H a requisar documentos nuevamente. Seguro en su estrategia de investigación determinó que hacían falta algunos documentos elementales, y también producto de las declaraciones que ha tomado a diversos testigos que han comparecido, creo conveniente ir a buscar esos documentos, pero también puede optar por una estrategia diferenciada e ir imputando los delitos de forma individual a cada persona donde se vaya configurando un tipo penal concreto, como el ejemplo que les mencionaba, donde ya es notorio el tipo penal que se realizó, porque incluso del propio exfuncionario lo manifestó que de esa forma lo había realizado. Abogado Madrid, nos hemos, podemos decir, quitado de en medio el estorbo del Tribunal Superior de Cuentas, que sabemos que nunca ha hecho nada por meter corruptos a la cárcel o por dar informes completos, contundentes, para que las autoridades judiciales en nuestro país hagan algo y castigar pues a los culpables de estos delitos. ¿Qué vinculación o qué vinculante tiene el informe o el trabajo de la Junta Interventora en este momento, que se ha puesto de por medio nuevamente por parte del gobierno central para hacer una investigación con las investigaciones que está realizando en este momento las autoridades del Ministerio Público? ¿Tiene que esperar el Ministerio Público alguna resolución de esta Junta Interventora? El Ministerio Público únicamente en este momento, por los precedentes que se han dado en los juzgados, como cuando hubo esta reforma a una ley secundaria en violación a la Constitución, ya está cumplido ese paso, que es haber enviado un informe de pliego de responsabilidad penal, que no es un pliego de responsabilidad penal explícitamente porque no dice los delitos ni a qué personas se lo imputan, pero se cumplió con ese paso que establece la ley secundaria, y por lo tanto ahora el Ministerio Público tiene vía libre para poder imputar todos los delitos que a su criterio se pueden haber configurado en las distintas acciones que ha desarrollado los diversos actores de Invest. Ahora la Junta Interventora realmente el papel de ellos es demostrar que hay un compromiso ferviente de hacerle saber a toda la sociedad hondureña qué fue lo que pasó ahí. Ellos han anunciado una auditoría forense, en efecto, que lo arranquen ya, que procedan a hacer el proceso de adquisición de esa auditoría para que arranque ya y pueda determinar y entregarle a la sociedad hondureña un resultado a la luz palpable que todos conocemos, pero se necesita un documento técnico, científico, que venga a determinar qué fue lo que pasó realmente, de dónde se sustrajeron los fondos, que no eran destinados para ese fin, sino para otras finalidades, por qué se usaron sin las autorizaciones correspondientes, y también las irregularidades que hubieron en cada uno de los procesos de adquisición, como ha quedado demostrado en los informes de veeduría que ha presentado el CNA y ASJ en particular, a efecto de que hemos también puesto en evidencia
de que no se siguieron los procedimientos correspondientes. En muchas de las adquisiciones no hay contratos suscritos, nada más una orden de compra, algo que va en flagrante violación con lo que establecen las leyes nacionales y los principios internacionales que regulan las materias de adquisiciones. Decretos de emergencia y compras directas no significa no seguir los procedimientos legales y estandarizados correspondientes. Y en esa medida, estos informes de veeduría han determinado, y creo que son insumos fuertes para el Ministerio Público, donde se ha podido demostrar que en muchas de las adquisiciones no ha habido garantías de compra, no ha habido los plazos de entrega no se han determinado, ni tampoco las multas en que podrían incurrir por no entregar en los plazos determinados. Abogado Madrid, le entiendo entonces concretamente que el trabajo de la Junta Interventora no tiene que ver con los requerimientos fiscales o las investigaciones que puede hacer el Ministerio Público. Absolutamente no tiene nada que ver. Recordemos que el Ministerio Público tiene una acción penal oficiosa en el cual únicamente todas sus investigaciones van por orden de autoridad competente. Y, por ejemplo, esta requisición que están haciendo hoy para poder determinar qué documentos son viables o no, van con orden de juez competente y la Junta Interventora no tiene nada más que darle vía libre para poder llevar a cabo estas investigaciones. Y mal haría la Junta Interventora si tratara de obstaculizar el ejercicio de la acción penal o a cualquier empleado o funcionario, así como se dio el caso de hoy que el guardia no quería dejar ingresarlos. Ellos deben de tener orden expresa de la Junta Interventora que cuando se presente una autoridad jurisdiccional o una autoridad de investigación y persecución penal con el Ministerio Público, debe de ingresar inmediatamente y ponerlos en conocimiento a ellos para que bajo la directriz de ellos puedan ingresar a las instalaciones y tomar todas las declaraciones y verificar toda la documentación que sea correspondiente. Y acá nosotros como sociedad civil esperamos nada más que en el menor tiempo posible el Ministerio Público pueda tener ya estructurados esos requerimientos fiscales robustos que puedan venir a determinar la imputación que hagan ellos y proceder a presentarlos ante las unidades jurisdiccionales correspondientes para que estas personas puedan defenderse y pueda ejercerse ese derecho de defensa, claramente está, pero que el Ministerio Público pueda probar lo que ya toda la sociedad conoce. Es necesario seguir gastando más dinero, ya que la Junta Interventora ha mencionado que van a contratar una firma auditora internacional cuando sabemos que aquí en nuestro país hay muchas organizaciones como el CNA, ustedes mismos, ASJ, el FOSDE y otras organizaciones de la sociedad civil que han hecho ya sus investigaciones y podrían acompañar a la Junta Interventora sin necesidad de gastar tanto dinero, porque han dicho que van a mandar hasta una comisión de hondureños allá a Turquía para averiguar si se están construyendo los otros 5 hospitales móviles. Mire, uno respeta las decisiones que toman las autoridades y muchas de ellas más no se comparten. Por ejemplo, aquí en el país hay suficiente material humano calificado para poder realizar una auditoría. Mucho de lo que se va a poder determinar ahí ya todos lo sabemos. En muchos de los informes de veeduría ya se ha establecido qué fue lo que pasó y con gusto aquí hay una gran cantidad de firmas de organizaciones no gubernamentales que pueden colaborar en realizar esa labor para demostrarle al pueblo hondureño por lo que efectivamente sucedió. Ahora bien, también el enviar una comisión a Turquía, y yo me parece algo que no es comprensible porque son fondos del Estado de Honduras, son fondos de todos los ciudadanos hondureños y ese tema ya no debería llevar más a fondo. Hay un representante de la empresa con la persona que se suscribió el contrato, debería llamársele, fijar fechas definitivas, cuándo estarán entregadas, firmarlos y si incumple, entonces proceder a la demanda que corresponda de conformidad a las leyes nacionales e internacionales. No debe haber más trasfondo en este asunto. Teniendo ya el camino libre para hacer las investigaciones correspondientes y presentar los requerimientos fiscales, el Ministerio Público de alguna manera podría, junto con las autoridades norteamericanas, bloquear o congelar los recursos que fueron depositados en un banco, tenemos entendido, estadounidense. Recuerde usted que de demostrarse y al momento de presentarse los requerimientos fiscales correspondientes, acá ante la autoridad judicial correspondiente, el Ministerio Público puede solicitar la cooperación judicial a efecto de solicitar que fuesen bloqueados los fondos si se determina que hubo fraude o otro tipo de delito que será calificado por el Ministerio Público
y también validado por la autoridad jurisdiccional correspondiente si determina establecer un auto de formal procesamiento. Entonces ahí podrá requerirse el auxilio judicial para efecto de poder proceder a establecer el bloqueo de los fondos correspondientes si se determina que hay un delito en ellos y que no se ha perseguido los fines por los cuales fue llevado a cabo esta adquisición que corresponde. Recordemos que cuando hay una acción civil correspondiente, esos son los juzgados civiles, pero cuando se entra a la esfera del derecho penal y hay un delito de por medio, sí se podría en todo caso configurar una cooperación judicial efectiva, pero va a depender mucho, como le reitero, de la estrategia de investigación que sigue el Ministerio Público y cuál será su finalidad y qué es lo que se persiga a efecto de llevar a cabo un efectivo persecución penal pública. No sin antes recordarles que el Tribunal Superior de Cuentas todavía tiene otra función fundamental, que es emitir el pliego de responsabilidad civil que corresponde. Recordemos que de acá, de estas adquisiciones, ellos tienen la obligación legal de verificar si estas adquisiciones no le generaron pérdidas al Estado de Honduras, no generaron que los fondos de los ciudadanos hondureños fueron malgastados o malversados, y deberá deducirle la responsabilidad civil a esos funcionarios para que por la vía civil la Procuraduría General de la República proceda a exigirles el pago correspondiente de todos esos daños que ocasionaron esas adquisiciones que no fueron realizadas conforme a los procedimientos legales que establece el Estado de Honduras. Más que pronunciarse a través de redes sociales, ¿usted cree que el Ejecutivo debería volcar todos sus esfuerzos para ponerle prioridad a este tema de los hospitales móviles ante pues, los señalamientos de muchos sectores de nuestro país que ven una opacidad y no una actitud contundente por parte del Ejecutivo? Ve usted ayer, el exmandatario Porfirio Lobo Sosa culpó pues, a Marco Bográn de tener ya una intención premeditada con esta compra irregular de los hospitales móviles y de la cual, según él, el presidente de la República ya sabía. Bueno, mire, en esa opinión particular del expresidente Porfirio Lobo Sosa, yo no le puedo decir algo. Muchos de los delitos de la administración pública se realizan mediante dolo, es decir, con intención y voluntad. Hay algunos delitos que sí se pueden cometer por imprudencia, pero hay otros, en muchos de los delitos en los cuales está calificado aquí, solo se pueden cometer mediante dolo, que es decir, tener intención de querer realizarlos y materializar esa intención, tal como el abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente lo que ha dicho el expresidente Lobo referente a la actitud del exdirector de Inves no es ninguna novedad. Ya establece el tipo penal que así se puede realizar. Ahora, que si se tenía conocimiento o no el exmandatario, eso realmente sí queda en la subjetividad y no podríamos pronunciarnos sobre eso porque prácticamente no hay evidencia ni hay prueba certera de eso. El Ministerio Público en su investigación tendrá que ahondar más a fondo sobre este tema y poder determinar cuál ha sido, digamos, el accionar de tanto el exdirector de Inves como el resto de los empleados y funcionarios y si hay un trasfondo más allá de este asunto. Por eso, cuando usted mencionaba, bueno, ¿dónde debe volcar el Ejecutivo su accionar? El Ejecutivo, al final del camino, tiene al Tribunal Superior de Cuentas. El problema es que el pliego de responsabilidad del Tribunal Superior de Cuentas es un pliego muy difuso, es prácticamente una nota en el cual una conclusión de 6 líneas donde no deja de ver nada en absoluto. Más bien el Estado, en vez de generar una junta interventora, debió haber nombrado más bien una comisión auditora que llegara solo para ese fin de auditar Inves, porque Inves ya tenía una dirección adjunta que podía seguir trabajando y desarrollando la labor para poder demostrarle a la sociedad hondureña qué fue lo que pasó y deducir las responsabilidades correspondientes. La institución no estaba céfala y al final debía de seguir su curso normal, pero sí demostrarle a la sociedad hondureña: necesitamos en Honduras un sistema de integridad fuerte que maneje el Ejecutivo y que no sea manejado por políticos. Pero el mayor problema en Honduras es que no priva la meritocracia, sino que al final del camino siempre hay intereses que se persiguen, y eso lo pudimos ver en la presentación de su pliego de responsabilidad. Abogado Madrid, usted nos dice que pues hubo a través de las investigaciones una clara muestra de que posiblemente se cometió abuso de autoridad, pero con la entrada en vigencia del nuevo código, ¿qué pasaría? Porque al parecer
En el nuevo código, el delito de abuso de autoridad no está tipificado o al parecer tiene una sanción bastante leve. Es correcto. Con el nuevo Código Penal, el abuso de autoridad deja de tener prisión y ahora lo que tiene es una sanción que es la inhabilitación absoluta, es decir, que ya no podría esta persona, de ser condenada, a poder ejercer cargos públicos. Entonces, pero aparte del abuso de autoridad, hay configuración de otros tipos penales, ¿verdad? Que sí son calificados con prisión. El Ministerio Público tendrá que calificarlos, tendrá que definir si hubo fraude, tendrá que definir al final si hubo malversación de caudales públicos por uso distinto, porque recordemos que hubo un dinero que estaba en el fideicomiso de carreteras y fue ocupado para poder comprar el tema de los hospitales móviles sin autorización legal correspondiente. Entonces al final puede ser incluso porque hay dineros que estaban destinados para otro curso, y al final será el Ministerio Público quien va a determinar los otros delitos que se han configurado, pero en eso la sociedad hondureña no debe de tener tampoco temor, porque no es que solo se configuró abuso de autoridad. Ahí nosotros estamos también presumiendo, recordemos que ellos son sospechosos de la posible configuración de un tipo penal. El Ministerio Público es quien va a imputar esos delitos y de acuerdo a todas las evidencias que ha podido recolectar, va a poder determinar si estas personas de las cuales hemos venido conversando incurrieron o no en una diversidad de tipos penales producto de varias acciones desarrolladas. Muchos en Honduras tenemos la percepción que esos 5 hospitales que faltan no van a venir a nuestro país o van a venir en malas condiciones o en situación irregular y no para el fin o el propósito que fueron comprados, que era la pandemia por COVID-19. Ya cuando vengan de repente ya ni pandemia tenemos en Honduras. Pero bien, pregunto, Alejandro Cafati del FOSDE mencionó si podíamos recuperar el dinero porque se dijo que hay una sobrevaloración de 33 millones de dólares y no sé si una persona me puede a mí vender un producto con una sobrevaloración tan exagerada y cuando se ve que hay una premeditación y colusión pues con gente aquí en nuestro país y debido porque se dijo, el CNA dijo que se había gastado en esos 7 hospitales móviles 14 o 15 millones de dólares, pero solo tenemos 2 hospitales, o sea que prácticamente el señor Axel López solo ha gastado algunos 4 o 5 millones de dólares en esa compra, pero Honduras ha gastado 42 millones, o 43 millones, mejor dicho, de dólares en una estafa, en una compra irregular. Sí, mire, en efecto, tal como usted lo menciona, nosotros en nuestro informe de veeduría de ASJ mostramos que obtuvimos cotización de la empresa que originalmente iba a hacer los hospitales y costaban 2.5 millones menos de dólares. Solo ahí, a prima facie, había una sobrevaloración de cerca de los 15 millones de dólares en los 7 hospitales, 15 a 17.5 millones de dólares, lo cual significa que ya había de por sí una sobrevaloración haciéndolo con la empresa que originalmente lo iba a hacer y que no fue eso, sino que lo hizo otra empresa. Al final del camino, eso demuestra que había una sobrevaloración y, como yo le mencionaba, la labor del Ministerio Público en este momento y que tiene muchos insumos, producto de la veeduría que hizo ASJ, el CNA, tendrá que en este momento verificar todo lo que realizó e imputar delitos y realizar acciones. Pero, ojo con esto, las nuevas autoridades de INVES, como lo es la Junta Interventora y la Procuraduría General de la República, que es el representante general del Estado, deben de proceder a increpar al señor Axel López y definir fechas específicas en las cuales va a ser entrega de los 5 hospitales móviles, y si en esas fechas, porque la orden de compra no tiene fechas definidas y que hablan también de que es un contrato llave en mano, los contratos llave en mano tienen un contrato, se definen por las cláusulas que lo vinculan y porque no intervienen tampoco otros actores distintos, como en este caso intervino la Administración Aduanera del Estado nacionalizando los hospitales y emitiendo las exoneraciones de impuestos para que puedan ingresar rápidamente. Hubo otra empresa que contrató a Inves para que hiciera los planteles, eso no es llave en mano. Y tampoco está el contrato. Entonces, cuando decimos esto es porque el Estado de Honduras debe de requerir, debe establecer fechas definitivas, debe establecer también cuando fije fechas definitivas, debe establecer las multas por entrega tardío, y si eso no sucede, debe que el representante legal del Estado de Honduras, la Procuraduría General de la República,
proceder a demandar formalmente a estas empresas por medio de su representante para que ese caso se cierre definitivamente y devuelva los dineros al Estado de Honduras, que en los cuales se entregó y que no vino los hospitales en las fechas que han sido programadas. En este momento hay una orden de compra prácticamente leonina porque no se establece cuándo se van a entregar, no se establecen multas por entrega tardía, y eso no es culpa de la persona contratada, es culpa del contratante que no definió sus cláusulas. Entonces ahí también hay una acción penal para el exdirector de Inves porque no siguió los procedimientos legales correspondientes para exigir a las empresas contratadas todos los requisitos que las leyes nacionales y los estándares internacionales establecen. Abogado Madrid, quiero hacerle dos preguntas que van relacionadas. La primera es, si una unidad ejecutora o un ministro o ministerio pues, del país, una institución gubernamental, utiliza o busca de manera premeditada una empresa intermediaria cuando se demuestra que podría haber hecho las compras directas, ¿hay alguna responsabilidad penal, administrativa o civil en ese actuar? Claro, por supuesto. Recuerde que tanto la ley de contratación del Estado como los estándares del país ya establecen que la compra directa no significa que usted tiene un cheque en blanco para ir a hacer lo que guste. Usted siempre tiene que verificar calidad, tiene que verificar los mejores intereses para el Estado de Honduras e incluso verificar precio. Y cuando usted solo tiene una empresa, usted no contrata intermediarios, usted contrata a la empresa de forma directa y la empresa le emite una constancia a usted, que son los únicos fabricantes que están disponibles en el mercado y que pueden entregar en el tiempo que corresponde. Ese certificado es lo que usted lo valida al funcionario para poder contratar de forma directa porque no tiene otra opción en el mercado. Pero no contrata intermediarios, porque el intermediario no es el proveedor directo del producto que se está contratando en relación a la contratación directa. Mire, hay muchos aspectos que están regulados tanto en la ley de contratación del Estado como en las normas que se establecieron que rigen a Inves, que son las mismas normas que estaban regidas para la cuenta del desafío del milenio. Porque lo que hicieron cuando Inves pasó a tener vida fue que concluyó el proyecto del desafío del milenio y le cambiaron el nombre y comenzó a Inves, y ahora Inves puede ejecutar proyectos de fondos nacionales y de fondos extranjeros, ya sea reembolsables y no reembolsables. Cada adquisición en los proyectos del Estado, cada cooperación que establece un proyecto se rige por las normas y procedimientos de ellos. Viene la Unión Europea, hay un estándar de normas de adquisición de la Unión Europea. Viene USAID, tiene sus normas de adquisición de USAID. Viene el BID, tiene sus normas, Banco Mundial también. Pero en todas está regulada la contratación directa. Y en todas establece la forma en que se debe hacer la contratación directa y los estándares que se deben de seguir. De tal forma que hablar de que esto se hizo producto de que era necesaria la contratación directa y era rápido hacerlo porque el mercado está, no es cierto. En tiempos de emergencia es cuando más se debe de tener cautela, ser prudentes, analizar racionalmente lo que le corresponde al pueblo hondureño y más en estas circunstancias de esta pandemia. Y recuerde que el dinero y los fondos públicos son sagrados y todas las personas que se administran fondos públicos tarde o temprano deben de rendir cuentas ante la sociedad hondureña. Abogado Madrid, y siempre relacionado al tema de los intermediarios, yo y muchos sectores creemos que cuando se aprobaron en el Congreso Nacional estas unidades ejecutoras, nos pareció o nos olía desde ese entonces a corrupción, y no en este gobierno, sino que en muchos anteriores. Necesitamos unidades ejecutoras en nuestro país para deslindar de la responsabilidad jurídica que tiene un ministerio, un director de una institución del Estado. Porque mire, muchos creemos que Inves H debe ser desmantelada, ya que si no hay una garantía jurídica por estas unidades ejecutoras que le van a garantizar al gobierno, que le van a cuidar su dinero y los intereses que son del pueblo, ¿qué sentido tiene entonces que exista el gobierno? O sea, aprobemos una gran cantidad de unidades ejecutoras y que estas sean las que hagan la labor de gobierno. O sea, no entiendo yo, si existe un Ministerio de Salud, ¿por qué se aprueba una unidad ejecutora que al final
nos hizo perder 48 millones de dólares y no sé si más en otras compras, y al final nadie se hace responsable. O sea, las compras que ha hecho la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, a través de un fideicomiso que está en un banco de nuestro país, esas compras no han tenido problemas. ¿Por qué? Porque ellos están atenidos a que va a haber una responsabilidad judicial si cometen algún delito. Pero el estar aprobándole presupuestos a unidades ejecutoras que van a cometer este tipo de malversación de caudales públicos, me parece que es un total desastre por parte del gobierno seguir tomando este tipo de decisiones. Sí, en efecto, mire, lo que usted manifiesta lo hemos dicho en varias ocasiones. Mire, el tema de las unidades ejecutoras nacieron para ejecutar proyectos de cooperación externa, ya sea reembolsables, como son los préstamos a los organismos multilaterales, como el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, y OBESI, y también para ejecutar fondos de cooperaciones no reembolsables, ¿verdad? Como por ejemplo muchas de ellas la Unión Europea, USAID, etcétera. Y ahí son justificables en el sentido porque quienes acceden a ser los coordinadores o directores de esas unidades ejecutoras son personas que tienen los más altos estándares de méritos para poder estar ahí, y el concurso para poder generar toda esa estructura de esa unidad ejecutora es validado por el órgano cooperante. Ahí no hay intereses políticos de ningún tipo, ni se coloca a las personas de dedo por otro interés. Ahí se justifican porque cada cooperación quiere ejecutar sus fondos de conformidad a sus políticas y de conformidad a su estructura. Es válido. Lo que no es válido es que haya una unidad ejecutora del Estado, como lo es INVES. ¿Por qué? Porque cada Secretaría de Estado tiene la facultad de ejecutar su presupuesto, de ejercer las compras necesarias que son bajo su rubro ya establecidas, salud, todos los requerimientos de esta pandemia en este momento que es la emergencia sanitaria, y así lo debe hacer seguridad, etcétera. Esa es la existencia de las Secretarías de Estado y sus administraciones descentralizadas. Entonces, no se justifica, claro está, que haya una unidad ejecutora del Estado para que haga todas las compras del Estado. El Estado lo que debe de garantizar es tener un sistema de integridad público que permita que sus administradores de cada una de las secretarías de Estado tengan los más altos estándares de requerimientos y requisitos, y tener un sistema de integridad que pase vigilando la actitud y la forma en que ejercen cada una de las administraciones de las secretarías de Estado el presupuesto, y ejercer una labor preventiva. El problema es que aquí antes existía la labor de prevención de los recursos públicos y hoy dejó de existir, y solo existe la fiscalización a posteriori que tiene el Tribunal Superior de Cuentas, y todos ya sabemos cómo dista mucho el Tribunal Superior de Cuentas de lo que nosotros como realidad queremos. Por lo tanto, esa es la exigencia como sociedad, y creo que es la próxima visión que debe tener el Ejecutivo, de crear un sistema de integridad público preventivo que venga a supervisar a todas las secretarías de Estado y a los órganos centralizados y descentralizados y a las instituciones también autónomas, para verificar de que haya una correcta ejecución del gasto, pero no tener unidades centralizadas de compras, porque eso al final lo que genera es centralización de los recursos, y que pueda haber en algún momento lo que pasó con INVES, que en el arca abierta hasta el justo peca. Gracias, abogado Madrid. Finalmente, y de forma breve, ¿se debe de investigar el actuar de INVES H antes de la pandemia? Porque recuerde que INVES H estuvo manejando, o está manejando, mejor dicho, la gran cantidad millonaria de lempiras del Fondo Vial y otros proyectos carreteros que también pues están en señalamientos de parte de muchos sectores de la población hondureña. Claro que sí. Creo que el gobierno tiene la obligación de demostrarle no solo a los organismos financieros internacionales, que ellos tienen sus propias auditorías, y que creo que ahí no ha habido mayor problema en la ejecución de esos fondos, pero sí tiene el compromiso de demostrarle a la sociedad hondureña qué ha pasado con los recursos del Tesoro Nacional, los recursos que han venido de los impuestos de los hondureños y que se han ejecutado una gran cantidad de proyectos. Tiene la obligación de demostrarle que fueron íntegros, que fueron limpios, y si hubieron irregularidades o no, tiene la obligación de sacarlo a la luz y deducir las responsabilidades que correspondan. Recordemos que ahí
Ya hoy teníamos una noticia de que se habían otorgado contratos a un familiar del exdirector. Entonces esas cosas ponen a dudar al pueblo hondureño y que realmente quiere un informe efectivo que venga a demostrar que ahí cómo estuvieron las cosas. Si no hubo nada malo, pues bien. Si hubo algo malo, entonces deducir las responsabilidades que correspondan. Dicen que por la víspera se conoce la fiesta, y si realmente aquí hubo daño y hubo omisión al marco regulatorio correspondiente, entonces deja la duda de que pudo haberlo habido con anterioridad. Abogado Madrid, gracias, muy valiosos sus aportes desde el punto de vista jurídico y legal para poder orientar más a la población hondureña, nuestros televidentes a nivel nacional e internacionalmente sobre esta temática tan polémica de la compra irregular de estos hospitales móviles.